Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Fe. Estás escuchando Radio Municipal de Pila. Mi nombre es Débora Lucas y hoy vamos a estar hablando sobre la fe, sobre la necesidad que tenemos de Cristo y cuál es la fe de la que habla la Biblia. Sí, creemos que Dios se ha acercado a los hombres, ha dado la oportunidad de volver a retomar nuestra comunión con Él y ha dado la manera de hacerlo. Y a través de la Biblia podemos ver que hay una sola manera de hacerlo, de acercarse a Dios, de poder hablar con Él. Y Él estableció un medio muy necesario para volver a la comunión con Dios. Y ese medio es Jesús. Ahora, la manera de usar, si se quiere, ese medio es a través de la fe. Y esto les pone Romanos capítulo 3. Así que si tenés tu Biblia cerca, si tenés ya los mates preparados, vamos a estar viendo ese capítulo a partir del versículo 21 y vamos a estar tratando este tema de la fe. También plantear algunas cuestiones que creo necesarias de charlar, porque la fe realmente es personal. Entonces, dentro de ese concepto, si se quiere, hay muchos que quedan fuera. Porque entonces si hablamos de fe bíblica, ¿dónde quedan las demás religiones? Si es que el cristianismo fuera una religión, y es que así se lo tiene también. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy es fuera de cualquier religión, de qué se trata la fe de la que Dios habla, de la que Dios pide que tengamos, la única fe que Dios tiene en cuenta, y es una fe particular. No es la que todos tenemos o nacemos con ella, no es una fe que podamos decir, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. No es una clase de esperanza en que Dios es bueno y me va a salvar, aunque toda mi vida lo haya ignorado quizás. Pero de esto quiero hablar hoy. Me parece muy necesario que sepamos la necesidad que tenemos de confiar nuestras almas, nuestra vida, al único medio, al único puesto por Dios para volvernos a la relación con Dios, que es Jesucristo mismo. Nos han tocado unas tardes nubladas en estos días en Buenos Aires, pero linda tarde para compartir la palabra y para que todos juntos podamos escuchar un ratito qué es lo que Dios tiene para decirnos. ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? Si Dios tiene algo para decirte, si te encontraras con Dios, ¿qué crees que te diría Él? ¿Qué tendría Dios para decirte, para hablar con vos? Y también preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera Dios nos diría las cosas? Me he cruzado con tantas personas y tantos testimonios de personas que creen que Dios está enojado con ellos y que Dios no los escucha cuando ellos oran, o que si ellos les piden algo, Dios está como de espalda, enojado, con cara de enojado, con brazos cruzados. Estaría bueno que usemos ahora un poquito nuestra imaginación para ponernos, ¿no?, en el escenario. Y este ejemplo trataba de alguna manera, nosotros viendo a Jesús de lejos y nos vamos acercando a Jesús. Bueno, ¿qué imagen tenés de Jesús? ¿Cómo es el lugar en donde te encontrás con Jesús? ¿Es un lugar cerrado? ¿Es un lugar abierto? ¿Jesús está lejos? ¿Jesús está cerca? ¿Jesús no te conoce? ¿Jesús te da un abrazo? Bueno, todas esas apreciaciones naturalmente que imaginamos hablan de cómo es tu imagen de Jesús, cómo es tu imagen de Dios. Es muy importante que las podamos describir, que las puedas tener en mente, que puedas saber de qué se trata, pero no para confiar en ellas, sino porque ellas nos revelan qué es lo que nosotros pensamos de Dios. Y esto es peligroso porque no solemos tener una imagen de Dios como Dios realmente es. Es por eso que necesitamos conocerlo, y la única manera de hacerlo es leyendo la Biblia, leyendo sus palabras, sabiendo qué es lo que Él dice, de qué habla Dios, de qué habló Jesús. Es la única manera que tenemos de conocerlo. Si vos te querés acercar a una persona, te acercás a hablarle de alguna manera, en algún medio, vas a intentar comunicarte con esa persona. La pregunta es ¿por qué decimos que creemos en Dios y no nos acercamos a Él? ¿Por qué decimos sí, yo creo en Dios, yo creo que me va a salvar, pero nunca nos acercamos a Dios, nunca hablamos con Él, nunca sabemos qué piensa Dios de nosotros?
pensamos que conocemos a Dios, pensamos que conocemos a Jesús. Sin embargo, en la Biblia hay una situación en la que Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas. Y dice Jesús: y yo les voy a decir que no los conocí. Entonces, acaba la pregunta nuevamente muy importante que tenés que hacerte. ¿Jesús te conoce? Vos quizás hayas escuchado de Jesús o no, hayas escuchado de Dios o no, pero ¿Dios te conoce? ¿Jesús te conoce? Lo que hoy vamos a ver es que la Biblia revela que Dios conoce a todos aquellos que eligió para darles la fe para creer en Jesús. Es decir, que no hay una iniciativa personal en la cuestión de la fe verdadera. Podríamos decir que todos tenemos una fe de base con la que nacemos, con la que crecemos, y es una cierta esperanza, una noción de que Dios existe y que no lo podemos negar. Esto también aparece en Romanos. Pablo habla de que los seres humanos no pueden negarles la existencia de Dios, pero que la fe común, normal, la esperanza humana no es la que Dios proveyó para la salvación, sino que la fe salvadora es un don de Dios. Sobre esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, así que espero que te quedes del otro lado. Vamos a escuchar algunas canciones, algunas alabanzas que nos acerquen un poco más al corazón del Señor, y prepara tu Biblia, prepara Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Vamos a estar leyendo eso. No te vayas, ya volvemos.
sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor. Se trata de Jesús, de cómo nuestra vida transformó. Se trata de Jesús, su sangre no podemos negar. Se trata de Jesús y el pacto que nos hizo con su amor. Se trata de Jesús, que de la tumba Él se levantó. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya. Se trata de Jesús, regalo de amor nos entregó. Se trata de Jesús, precioso Cordero inmolado. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoraré. Aleluya, aleluya, te adoraré. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, 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 te adoraré. Te Estamos nuevamente al aire. Estás escuchando Visión de Fe en este miércoles que nos regaló Dios. Nos ha regalado un día más de vida y es un motivo hoy para agradecer. Así que estábamos hablando sobre la fe. Hoy vamos a tratar sobre no cualquier fe, no la fe común, no las esperanzas humanas que tenemos todos, sino la fe salvadora. Y también vamos a estar hablando sobre la necesidad que tenemos de Jesús, de ese medio que Dios propició para que nos acerquemos confiadamente a Dios. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Romanos, pero antes de comenzar quiero leerles un versículo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera.
El que tiene fe está confiado en lo que espera, sabe en lo que espera, tiene seguridad de que eso que está esperando va a ocurrir y dice, tiene convicción de lo que no se ve, está convencido de que eso que no ve va a ocurrir. Ahora, es muy común confundir la fe con la esperanza. Alguien que tiene esperanza tiene también ilusiones de que algo se cumpla, de que algo pase. Sin embargo, la fe no es simplemente el deseo de que algo pase, sino la convicción de que eso va a pasar. Y la pregunta es, como seres humanos, hablando de fe en Dios, ¿qué certeza tenés de que vas a ser salvo? Cualquiera a esta pregunta podría contestar, y bueno, yo la verdad que no hice cosas malas en mi vida, no hice cosas tan malas. Hay otros que hicieron cosas peores, pero yo tan malo, tan mala no fui. Y uno tiene esperanza de que sus obras no tan malas lleven a Dios a decir, bueno, dale, pasá, no hay problema. Sí, te portaste medio mal, pero dale para adelante, entra, no hay problema, entra al cielo. Podríamos describir esa actitud o ese pensamiento como que tenemos esperanza de que Dios pase por alto nuestros pecados. Sin embargo, encontramos en la Biblia que Dios nunca dejó pasar ningún pecado. Y lo que declaró respecto del pecado es que la consecuencia, la paga del pecado, es la muerte eterna del hombre. Entonces, está perfecto que no seamos tan malos y que no nos demos rienda suelta a todo lo malo que podríamos llegar a ser, pero no alcanza solamente con ser buenos y hacer las cosas bien. Y te hago una pregunta respecto del versículo que acabamos de leer. ¿Tenés esperanza en Dios o tenés fe en Dios? Porque obligadamente la fe en Dios te lleva a creer desesperadamente en Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, leemos en la Biblia que Dios demanda que las personas sean perfectas para poder tener una relación de paz con Dios. Dios demanda la perfección en las obras. Entonces, si decíamos recién que somos más o menos buenos, pero bueno, alguna que otra vez mentimos, alguna que otra vez nos mandamos alguna, que no estaba tan bien, pero bueno, entonces podemos decir que no somos buenos según el criterio de Dios. Si el criterio de Dios es la perfección y yo no fui perfecta en mis actos, entonces, según las palabras de Dios que dice en la Biblia, esto lo dice en Génesis, por la causa de mi pecado me corresponde la muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios. Dios nos creó para que convivamos en perfecta comunión con Él, que recibamos todos los beneficios de la creación que Él también hizo para su gloria y la compartió con nosotros, pero también le dio al hombre la capacidad de elegir entre los mandamientos de Dios y las consecuencias de no hacer los mandamientos de Dios. Y el hombre eligió hacer lo que a Dios no agrada. A eso Dios lo llamó pecado. Es una palabra que a veces la tenemos como graciosa, como chistosa, como burlona, porque hablamos de pecado y sentimos que estamos hablando de una misticidad media rara, pero no, el pecado es la elección de ir en contra de Dios, de hacer exactamente lo que Dios dice, no hagas. Esto no me agrada, y nosotros vamos y hacemos eso que a Dios no le agrada. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, lo que denota la perfección, aquello que Dios dice, el que hace todas estas cosas es perfecto a mis ojos. Cuando hablamos de eso, de esas obras, estamos hablando de la ley. Cuando en la Biblia aparece muy seguidamente la ley, bueno, está hablando de los mandamientos, aquello que Dios mandó al hombre, que denota la perfección de Dios y que demanda también a los seres humanos la perfección. Sin embargo, como venimos diciendo, se nos es imposible cumplirlo. No podemos hacer a la perfección lo que a Dios le agrada. ¿Por qué es esto? Por el pecado que está en nosotros, en nuestra carne. Está en nuestra naturaleza. El ser humano está completamente separado de la gloria de Dios. Está caído, está muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Esta condición es la que
nos impide naturalmente relacionarnos con Dios. Pero acá es cuando entra la obra redentora de Cristo. Acá es cuando nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de Jesús y de la persona de Jesús. Y acá es cuando empieza para nosotros a tomar sentido la obra redentora, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué significó toda esa obra? Siendo un hombre pecador e incapaz de poder cumplir con los mandamientos de Dios, Dios mismo proveyó al hombre el medio para que podamos volver a la comunión perfecta con Él. Esto significó la muerte de Jesús, porque Jesús cargó en esa muerte nuestros pecados, los llevó, los cargó, murió, y al ser Él perfecto, la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener. Por eso es que Él resucitó, y de la única manera que ese sacrificio valga por la eternidad es la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos da la seguridad de que si ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdona, y no una sola vez, sino para siempre, porque su sacrificio fue para siempre. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Vamos a leerlo completo y luego vamos a ir viendo por partes. Dice Pablo, escribiéndole a los romanos, hablando de esta situación de la ley, la justicia de Dios, Cristo, cuál fue su papel, y vamos a escuchar que la palabra justicia, justificación y justo aparecen al menos una o dos veces por versículo. Así que la justicia que Dios demanda tiene un peso muy grande. Vamos a leer lo que dice este capítulo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, pasaje complicado, parece un trabalenguas. Apareció muchas veces la palabra justo, justicia, justificación. Pero si así es, quisiera que te vayas con esta palabra hoy. ¿Cómo justificás tu vida delante de Dios? Y si vos no podés hacerlo por tus medios, porque no te alcanzan las obras, porque te consume el pecado, porque estás corrupto completamente en tu humanidad, entonces este programa te va a acercar la manera en la que Dios pide que respondamos a Él. Y es como acá decía, por fe, no con la esperanza en Dios como que Dios va a pasar por encima a mi pecado, sino con la fe puesta en Jesús, en su sacrificio, y que eso fue suficiente delante de Dios para perdonar mis pecados y darme la salvación eterna. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hoy hablábamos de la ley. La ley contiene todos aquellos mandamientos, los 10 mandamientos, las 10 normas que Dios dio a su pueblo, ¿sí? A la humanidad. La tenemos en nuestra conciencia grabada, y que de esa manera se manifestaría la justicia de Dios, ¿no? Se manifestaría la perfección de Dios, lo que Dios demandaba. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si Dios reveló su justicia a través de la ley, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo dice ahora sacando la ley?
corriendo la ley, ahora se manifiesta la justicia de Dios, la que testificaron la ley y los profetas. La ley fue proclamada por muchos hombres en toda la historia del mundo. Sencillamente porque la ley, como decía recién, está grabada en nuestras mentes. No es que solo la aprendemos cuando vamos a la iglesia, no la aprendemos cuando estudiamos nada más que la Biblia, porque entonces quien nunca haya leído la Biblia puede decir, yo no sabía, yo no tenía ni idea de la ley. ¿De qué manera está grabada en nuestra conciencia? En que todos y cada ser humano sabe, por ejemplo, que no tiene que mentir, porque mentir está mal. Saben todos los seres humanos que no tienen que robar, que quitarle al prójimo sus pertenencias, porque sabe que está mal. Entonces, ¿de dónde juzgamos que algo está bien o mal? Hay una sola razón, y es que Dios grabó en nuestra conciencia el poder juzgar entre el bien y el mal. Y esa es lo que hablaba al principio, de que Dios creó al hombre, lo creó bendiciéndolo con todos los frutos de la tierra, con todos los bienes, con la familia. Pero el hombre decidió hacer lo que Dios dice no hagas. Esto es lo que ocurrió en el Edén, por allá. Génesis capítulo 3. Dios le dijo al hombre, come de todos los árboles, pero de este no comas, porque el día que comas vas a morir. No obligó al hombre a obedecerlo, le dio la capacidad de juzgar el bien y el mal. Y el ser humano decidió hacer lo que Dios dijo que no haga. Y lo siguiente que ocurre, y que vemos desde el capítulo 3 de Génesis hasta la historia, hasta el día de hoy, es que el hombre murió y con esa muerte entró la muerte a todos los seres humanos. Es por eso que debemos saber que somos incapaces de llegar por nuestra cuenta a Dios y que naturalmente elegimos la maldad. Es por eso que Dios dio la ley, es por eso que la dio a conocer y es por eso que podemos juzgar entre lo que está bien o mal. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces Dios manifiesta su justicia, la que testificó la ley y los profetas, es la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Dios dijo, bueno, la ley no sirve, los 10 mandamientos no sirven, la gente sigue haciendo las cosas mal, la gente sigue decidiendo ir en contra de lo que a mí me agrada, entonces, bueno, voy a borrar toda esta parte de la historia y voy a poner a Jesús como la nueva justicia. ¿Dios hizo eso? No, Dios no quitó la ley para que ahora haya una nueva manera de justificar. Siempre la ley demostró que el hombre no puede llegar a Dios por sus obras. Eso es lo que dice justo un versículo antes, el versículo 20 del capítulo 3, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios no da de baja la vigencia de la ley. La ley sigue estando vigente delante de Dios. Dios sigue demandando que cumplamos con la ley. Pero al no poder ser por obras, Dios provee un medio, y es Jesucristo. Y dice ahora que la justificación de los hombres es por la fe en Jesucristo, no por obras, por fe. Esto es lo que vamos a estar viendo en el próximo y último bloque de este programa. No te vayas sin la respuesta final del qué hacer, de cómo llegar a Dios, cómo obtener esta fe salvadora. Ya volvemos con más Visión de Fe. Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó.
y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre he de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Continuamos entonces con este último bloque en este programa. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar detrás del micrófono y a los oídos en las radios de cada uno de ustedes. Es un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy especialmente el tema de la fe, el mensaje del Evangelio, el único mensaje que atraviesa la Biblia de tapa a tapa, cómo retomar nuestra comunión con Dios que está caída por causa de nuestro pecado. Estábamos hablando de que Dios justifica por la fe en Jesucristo. No justifica por las obras, no justifica por ser buenas personas, por hacer las cosas bien durante toda nuestra vida. Justifica solamente a aquellos que han puesto su fe en Jesús, en la obra redentora de Jesucristo,
y de esa única manera es que Dios nos perdona completamente y eternamente de nuestros pecados. Leíamos el capítulo 3 de Romanos. Vamos a continuar con el versículo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios por la causa de nuestro pecado. Hoy hablábamos del inicio de esta rueda sin fin de caer en pecado y en muerte constantemente por allá, por el Edén. El versículo 24 dice algo muy importante. Es necesario que hoy te quedes con esta idea. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá quiero poner el foco. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No había forma humana de llegar a la perfección que Dios pide, justamente por esto que leíamos antes, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia, en su favor, en su bondad, da al hombre la manera de volver a esa relación, a esa gloria de Dios, allá donde nos creó Él para estar con Él, y es siendo justificados gratuitamente. La salvación no se vende, querido oyente, la salvación no está en venta, no hay que pagar dinero, no hay que pagar con buenas obras. La salvación está a disposición gratuita del ser humano, si pone su fe en Jesucristo y en la obra redentora de Cristo. Y no hay manera de necesitar a Jesús si no te das cuenta del pecado que te impide llegar a Dios. Dice el versículo 25, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez aparece la fe. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia de Dios consiste en que Él en su bondad pasó por alto los pecados únicamente porque Cristo pagó por ellos. Si crees en Jesús y te arrepentís de tu pecado ya no es tenido en cuenta delante de Dios. Y no por un ratito, sino por la eternidad, porque si Cristo pagó eternamente por tus pecados, entonces la validez, si se quiere decir de esa manera, de tus pecados queda completamente borrada eternamente. Dios puso a Cristo como propiciación. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, dice. Entonces, Dios no dejó de tener en cuenta la ley, Dios no dejó de tener en cuenta que la ley demostraba que éramos pecadores, sino que ahora la tiene en cuenta para manifestar su justicia en Cristo. Cristo, que confesó ser Dios mismo encarnado en un hombre, cumplió con la ley perfectamente. De esa manera agradó a Dios, y es por eso que Él es el único medio, la única propiciación en quien, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza, va a representarnos de manera perfecta delante de Dios, justamente porque Él es el único que cumplió de manera perfecta la ley. Nadie más lo hizo, no hay ser humano antes ni después de Jesús que haya cumplido perfectamente la ley, porque Dios no se encarnó en otros seres humanos, solo en Jesús, y Jesús fue dado por Dios para ese motivo, para venir a la tierra, cumplir con la ley, morir por causa de nuestros pecados, no los suyos porque Él no tuvo pecado, sino los nuestros, y de esa manera solamente quienes ponen la fe, dice en su sangre, dice acá, es decir, en su sangre significa en el sacrificio que Él hizo por nosotros, para entonces manifestar Dios su justicia. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez aparece esa palabra, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Está
demostrándonos la manera en que Dios justifica. ¿Y quién es el que justifica? No somos nosotros, no son nuestras obras, sino es la fe en la justicia perfecta que Jesús cumplió, en donde ponemos nuestra fe, y es eso lo que Dios tiene en cuenta para justificarnos. Es muy importante que sepas esto, porque hay muchas ramas, muchas religiones que profesan y predican la justificación o cómo debería una persona ganarse el cielo, y todas declaran que es por obras. Sin embargo, la Biblia dice que no es por obras, para que nadie pueda decir yo hice las cosas bien, yo no sabía sobre la ley, yo no sabía sobre Jesús, yo no sabía sobre lo que Dios decía. Es importante que vos sepas que sabés entre el bien y el mal, que sabés que Dios existe y que sabés que tu pecado te separa de Dios y que hay una sola manera de volvernos a Él, y es poniendo nuestra fe en Jesús. Querido oyente, al día de hoy Dios sigue demandando la justicia perfecta, y si no podés cumplirla, entonces te has dado cuenta de tu necesidad de Jesús. A eso me refería cuando necesitamos a Jesús, tenemos la necesidad de un Salvador, de alguien que nos represente de manera perfecta ante el Dios perfecto y que nos preste su justicia para ser declarados justos ante el Dios justo. En este mismo capítulo, el versículo 30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Cuando Pablo habla de la circuncisión y la incircuncisión, era una práctica judía, era una marca que se hacían los judíos como señal de que iban a cumplir o iban a comprometerse a cumplir la ley. El problema es que los judíos creen todavía que Dios salva por el cumplimiento de la ley. Habíamos leído antes el versículo 20 que dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley está en nuestra conciencia. Nadie es justificado por saber qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Por eso es que tampoco somos justificados por hacer lo bueno o lo malo. Por eso Dios no tiene en cuenta nuestras obras, incluso aún si fueran buenas, incluso aún si fueran malas. Gloria a Dios porque no tiene en cuenta nuestras malas acciones, si es que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y por último, y ya para ir finalizando, quiero hablar sobre este acto de poner la fe en Jesús. No es un acto que se sienta, que tengamos un sentimiento profundo y de repente nos den ganas de llorar o nos den ganas de estar muy felices. No es un sentimiento porque la fe no es algo que se siente. Hablábamos al principio del programa que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero sabemos que existe. No vemos a Jesús, ni hemos visto su sacrificio, pero sabemos que poniendo nuestra fe en ese sacrificio perfecto que Dios nos dio, vamos a ser justificados delante de Dios. Lo sabemos, tenemos la convicción, tenemos esa certeza. ¿Y cómo podemos estar seguros de que si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos va a salvar? ¿Cómo es entonces que tenemos seguridad de salvación? ¿Cómo es que sabemos, nos convencemos y tenemos esa certeza de la que hablábamos, de que si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos va a salvar, nos va a justificar delante de Dios? Quiero leerles las palabras mismas de Jesús respecto de la seguridad que Él nos da, de que Él va a hacer esa obra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 9, es una oración. Jesús está hablando con su Padre, con Dios mismo. Y vamos a denotar en esta oración
en esta conversación que Jesús mismo tiene con Dios, la seguridad de que aquellos a quienes Dios, como leíamos hoy, justifica a través de Cristo, son dados a Jesús. Es como si Dios dijera: Jesús, tenés que justificar esta cantidad de gente, estos te los doy, los tenés que justificar, tenés que guardarlos. Estos son los elegidos, estos van a creer en tu nombre, a estos vamos a salvar. Hay una unidad, hay un plan de Dios con Jesús. Jesús no vino a hacer ningún parche de salvación. Estaba planeado, así como tu salvación también estaba planeada por Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 17 de Juan, Jesús mismo está hablando y va a decir: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Estas palabras de Jesús son muy importantes. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. El sacrificio de Cristo fue completo. La sangre de Cristo alcanzó a todos los elegidos, a todos los que van a ser salvos, a todos aquellos que ponen su fe en Jesús y confían certeramente en que el sacrificio de Cristo es suficiente. Nada más, no obras, no otras personas, no santos, no iglesias, no nada más que el sacrificio de Cristo. Esto es lo suficiente, esto es lo que Dios pide, es lo que Dios agrada. Y como hoy leíamos, es gratuito. Querido oyente, la salvación es gratuita. Es creer en Jesús y de esa manera perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Recordá estas palabras de Jesús. Si sos de Él, no estás perdido. Si sos de Él, poné tu fe en Él. Él es el único que puede garantizar la salvación de tu alma y que la paga de tu pecado haya sido cubierta, haya sido paga por Él mismo allá en la cruz. Te resta entonces hablar con Dios, poner tu fe en Él, arrepentirte de tu pecado, es decir, si hasta el día de hoy has hecho mal las cosas, has ido en contra de Dios, bueno, hoy arrepentite, habla con Dios, pedí la ayuda de que no querés seguir más en ese camino. Poné tu fe en Jesús y pedí por tu salvación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Ha sido un mensaje denso pero repetitivo. No te olvides de esto, querido oyente. Es muy importante porque nadie nos asegura el día de mañana. Pero si te perdiste el programa, entraste un poquito tarde, recordá que podés, luego de transmitido por la radio, podés escucharlo por la plataforma de YouTube. Podés buscar ahí Visión de Fe, vas a encontrar nuestro canal y siempre los videos más recientes son los que corresponden a los programas más recientes. Gracias por estar del otro lado, gracias por prestar atención, espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó,
donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.